Hola jóvenes, Dios les bendiga. En esta segunda semana vamos a estar trabajando el acento, es nuestro segundo tema de ortografía y quiero aprovechar la tecnología para enviarles este pequeño video donde les voy a explicar cómo utilizar adecuadamente el acento. El acento es una fuerza o golpe de voz que encontramos en una sílaba. Todas las palabras tienen acento, todas las palabras tienen ese golpe de voz. El acento puede ser prosódico, que es el acento que no se escribe, pero sigue estando en las palabras. Y puede ser ortográfico, que es el acento representado por una tilde. Eso quiere decir que sí se escribe. El acento ortográfico se representa por una tilde y la tilde es una rayita en forma diagonal que se escribe sobre esa sílaba, la vocal de esa sílaba donde se encuentra la fuerza o el golpe de voz o la intensidad en una palabra. Bien, este es el primer paso, recordar qué es acento. Vamos con el segundo paso. Vamos a ver aquí que entonces las palabras según su acento se pueden clasificar, ¿sí? Y vamos a ver la primera clasificación. Son palabras agudas. Las palabras agudas. Antes de continuar, quiero hacerles una pequeña referencia. A nosotros muchas veces nos cuesta saber dónde lleva una tilde. X palabra, cualquier palabra, nos cuesta identificarlas, pero en esta ocasión, jóvenes, les quiero invitar a poner mucha atención porque ustedes se van a dar cuenta que con que ustedes se aprendan estas sencillas reglas de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ustedes van a saber dónde se tilda una palabra y ya no van a tener ese problema, ¿sí? Todo depende de la atención que usted ponga y la disposición que usted tenga de poder mejorar esta área en su forma de comunicarse, en su forma de escribir y también de hablar, ¿sí? Porque la tilde puede cambiar el significado de un mensaje. Bien, retomando entonces, palabras agudas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba, ¿sí? A ver, necesito que usted lo repita antes de que yo avance a la siguiente ficha. Las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Vamos a ver entonces el ejemplo de cuál será la última sílaba. Y vamos a entender con este ejemplo dónde se tilda y cuándo se tilda una palabra aguda. Bien, tenemos aquí 4 palabras agudas. Vamos a retomar entonces, a recordar un poquito que el acento es el golpe de voz que encontramos en una sílaba. La primera tipo de palabra que encontramos son palabras agudas. Tenemos aquí la palabra amó, botiquín, compás y pastel. Bien, si ustedes se dan cuenta, está subrayada la última sílaba de cada palabra, ¿de acuerdo? Y el golpe de voz en la primera palabra es amó, en la sílaba mo. Por lo tanto, es una palabra aguda porque su acento o su golpe de voz se escucha en la última sílaba. Botiquín es una palabra aguda porque su acento se escucha en la última sílaba. Compás es una palabra aguda, igual que pastel, porque su acento se escucha en la última sílaba. Bien, ahora, ya que aprendimos esto, vamos a identificar cuándo se tilda una palabra aguda y cuándo no se tilda, porque les cuento que no todas las palabras agudas se tildan, pero es sencillo de identificar. Se tilda cuando termina en N, S o vocal. Solo cuando la palabra aguda termina en N, S o vocal se va a tildar. Es el caso de amó, que termina en una vocal,
botiquín, que termina en N, y compás, que termina en S. Ahora, pastel es una palabra aguda porque lleva el golpe de voz en la última sílaba, sin embargo, no se tilda porque no termina en NS ni en una vocal. ¿Sí? ¿Vieron qué sencillo es identificar esto? Solo es que nos aprendamos esa pequeña regla y usted va a poder saber cuándo una palabra se tilda. Vamos a dar continuidad a el otro tipo de palabras. Tenemos aquí entonces las palabras graves. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba. A ver, antes de que yo avance a la otra ficha, necesito que lo repitamos. Las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Muy bien. Por ejemplo, túnel, mármol y melena. Túnel, usted se da cuenta que ya el subrayado cambió de lugar, ¿sí? Ya el subrayado está en la penúltima sílaba. Última es nel y penúltima es tú. Entonces, escuchemos dónde se escucha, dónde se oye el golpe de voz. Túnel, ¿sí? En la penúltima sílaba. Mármol, en la penúltima sílaba. Melena, en la penúltima sílaba. Si usted se da cuenta, última, penúltima, miren. Bien, pero de igual manera, las palabras graves, hay palabras que se tildan y palabras que no se tildan. Por ejemplo, ¿cuándo sé yo que una palabra grave se tilda? Porque va a terminar en cualquier otra consonante que no sea N ni S. Y si una palabra termina en una vocal, no se tilda. Por ejemplo, túnel termina con L, no termina con una N ni una S. Entonces, voy a tildarla. Mármol termina con L, la voy a tildar. Melena, pero melena termina con A, con una vocal. Entonces, no la tildo, pero no deja de ser palabra grave, porque el acento lo sigue teniendo. Sencillamente no cumple la regla que dice que las palabras graves solo se tildan si terminan en alguna otra consonante que no sea N o S o alguna vocal. Bien, continuamos entonces, jóvenes, con las palabras esdrújulas. Esto se pone más sencillo. Las palabras esdrújulas son las que el acento se encuentra en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Ahora avanzamos. Antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Bien. Ahora vamos a ver el ejemplo. Vean, ahora ya no está la raya en el mismo lugar, el subrayado en el mismo lugar. Última, penúltima y antepenúltima sílaba, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar si ahí encontramos el golpe de voz. Plátano. Ánimo. ¿Vean? Última, penúltima, antepenúltima. Plátano. Es una palabra esdrújula. Es el caso de ánimo. Última, penúltima y antepenúltima. Ánimo. Bien, ¿cómo sabemos cuándo una palabra esdrújula se tilda? Es sencilla la regla, porque todas las palabras esdrújulas se van a tildar, ¿sí? Todas las palabras esdrújulas se van a tildar. Solo tenemos que darnos cuenta que el acento se encuentre en la antepenúltima sílaba. Avanzamos entonces con las palabras sobreesdrújulas. Son las que llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba. Vamos a repetir entonces. Las palabras sobreesdrújulas son las que llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, veamos qué palabras encontramos aquí. Ejemplo, recuérdeselo. ¿Sí? Mire, veamos dónde está el subrayado ahora. Última, penúltima, antepenúltima
y antes de la antepenúltima sílaba. Recuérdeselo. Mire, se escucha el golpe de voz en esta sílaba. Por lo tanto, es una palabra sobre esdrújula. Agregándosele última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba. Es una palabra sobre esdrújula. ¿Cuándo sé yo si se tilda o no se tilda la palabra esdrújula? Sobre esdrújula, perdón. Porque, igual que las palabras esdrújulas, todas las palabras sobre esdrújulas se tildan. Bien, jóvenes, ¿se dan cuenta? Qué fácil, aquí se fue una ficha de más. Qué fácil está este ejercicio, este ejercicio de las palabras sobre el acento, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces ahora vamos a ver el ejercicio. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. Ejercicio: coloque la tilde donde corresponde, si es necesario, y clasifique las palabras. Ejemplo: yo le doy la palabra sin tilde, pero sí con acento, ¿de acuerdo? Si es necesario, usted agregue la tilde. Ejemplo 0. Crédito. Bueno, ¿dónde se escucha el golpe de voz? Crédito. En la última, penúltima, antepenúltima. Muy bien. Entonces, como todas las esdrújulas se tildan, por lo tanto, voy a tildar la palabra crédito. Pero también me están pidiendo, clasifíquelas. Bueno, entonces, como lleva el acento en la última, penúltima, antepenúltima sílaba, es una palabra esdrújula. Bien, de esa manera usted tiene que hacer su ejercicio. Yo le doy 10 palabras aquí y usted tiene que hacer el ejercicio como el ejemplo anterior. Bien, chicos, feliz tarde, Dios me los bendiga. Y recuerden, si tienen alguna duda, háblenme, escríbanme, que yo con mucho gusto se las resuelvo. Dios les bendiga, jóvenes.